Buenas noches. Esta noche hablamos de un hombre que murió a los 37 años en circunstancias que nadie explicó del todo. El Papa lloró, Roma cerró sus talleres y lo enterraron en el Panteón, junto a los emperadores, porque nadie supo dónde más poner a alguien así. Rafael Sanzio, el pintor que Leonardo y Miguel Ángel odiaban porque lo superaba en lo único que ellos no podían controlar: hacer que cualquier persona que mirara sus cuadros sintiera que el mundo era un lugar perfectamente diseñado. Viajamos a Urbino, año 1483. El 6 de abril del año 1520, Viernes Santo. Rafael Sanzio murió en su casa de Roma a las 3 de la tarde. Tenía exactamente 37 años. Había nacido un 6 de abril y moría otro 6 de abril, en el mismo día del año en que, según la tradición cristiana, había muerto Cristo, en la misma hora en que el calendario litúrgico situaba la crucifixión. La coincidencia fue señalada de inmediato por todos los cronistas de la época, con el peso de quienes reconocen en ella una simetría que el mundo raramente produce sin intención. Si Rafael la había planeado, nadie lo sabía. Si era una casualidad, nadie quería tratarla como tal. La noticia se extendió por Roma con la velocidad que en el siglo XVI solo podían producir las muertes que importaban verdaderamente. Los talleres de los orfebres y los pintores cerraron. Los nobles que habían posado para sus retratos salieron a la calle con el gesto de quien acaba de recibir una noticia que no sabe todavía cómo clasificar. El Papa León X, que era el mecenas más importante de Rafael y que le había encargado las obras que lo habían convertido en la figura central del arte romano de la época, recibió la noticia en el Vaticano y, según los testimonios de sus colaboradores, lloró con una intensidad que sus secretarios no le habían visto en ninguna muerte anterior, ni de cardenales ni de familiares. Era el llanto de alguien que había perdido algo que sabía que no iba a poder reemplazar. El cuerpo de Rafael fue velado en su taller, rodeado de las obras que tenía en proceso de ejecución en el momento de su muerte, entre ellas La Transfiguración, el gran cuadro que había comenzado meses antes y que quedó inacabado. Los contemporáneos que describieron esa escena lo hicieron con un detalle que sugiere que la imagen los impresionó. El hombre muerto rodeado de las figuras que había pintado, tan perfectas y tan vivas que la distancia entre ellas y él parecía provisional, como si los personajes del cuadro pudieran simplemente esperar a que su autor se levantara y terminara el trabajo. Fue enterrado en el Panteón de Roma, el templo circular que Adriano había construido 15 siglos antes y que en el siglo XVI era el edificio más perfectamente conservado de la antigüedad. Era el lugar donde se enterraba a los reyes y a los emperadores. A Rafael lo enterraron allí porque nadie encontró un argumento convincente para enterrarlo en otro sitio. ¿Qué mató a Rafael a los 37 años, en el punto más alto de su carrera, en el momento en que el Papa le había encargado la dirección de las obras de San Pedro y la supervisión arqueológica de toda Roma? La respuesta oficial que circuló desde el principio era una fiebre aguda contraída después de una noche de excesos con su amante. Era una historia que tenía la estructura de una moraleja, demasiado ordenada para ser completamente cierta y demasiado específica para ser completamente inventada. Para entender qué hay detrás de ella, necesitamos conocer a la persona entera. Necesitamos empezar en Urbino. Raffaello Sanzio nació el 6 de abril del año 1483 en Urbino, una ciudad del centro de Italia que en la segunda mitad del siglo XV era, a pesar de su tamaño modesto, uno de los centros culturales más importantes de la península. El duque Federico da Montefeltro había convertido su corte en un imán para los mejores artistas, arquitectos, humanistas y músicos de Italia, y el palacio ducal que había construido en la colina sobre la ciudad
Era una demostración de lo que el mecenazgo ilustrado podía producir cuando el dinero y la inteligencia coincidían en las mismas manos. Urbino en esa época era una ciudad donde cualquier niño con ojos sensibles crecía rodeado de arte de primer nivel como si fuera el paisaje natural, porque en cierta medida lo era. El padre de Rafael, Giovanni Santi, era pintor al servicio de la corte de Urbino. No era un genio, y él mismo lo sabía con la honestidad del artesano competente que ha tenido tiempo suficiente para calibrar exactamente sus propias capacidades. Era un hombre culto, que escribía poesía además de pintar, que conocía a los mejores artistas de Italia a través de su trabajo en la corte, y que tenía la inteligencia suficiente para reconocer en su hijo algo que iba más allá de lo que él mismo había sido capaz de hacer. Las primeras lecciones de pintura que Rafael recibió fueron de su padre, en el taller familiar, con los materiales y los métodos que Giovanni usaba en su trabajo cotidiano. Era una educación artesanal antes que artística, centrada en los procedimientos técnicos, en la preparación de los pigmentos, en los métodos de transferencia de los bocetos al soporte definitivo, en las convenciones iconográficas que cualquier pintor de encargos religiosos necesitaba dominar para ser empleable. La madre de Rafael, Maya di Battista Ciarla, murió cuando él tenía 8 años. Giovanni Santi murió cuando Rafael tenía 11. En el curso de 3 años, el niño quedó huérfano de ambos padres y bajo la tutela de un tío sacerdote que administró su herencia con una honestidad variable que los biógrafos posteriores han evaluado con cierta dureza. Lo que esa doble pérdida temprana produjo en Rafael es algo que resulta difícil de documentar directamente, porque Rafael nunca escribió sobre ello con la explicitud que los biógrafos necesitarían. Lo que sí puede leerse en su obra posterior es una presencia de la figura materna, representada a través de las innumerables Madonas que pintó a lo largo de toda su carrera, que va más allá de los requisitos del encargo religioso. Las Madonas de Rafael tienen una calidez específica, una humanidad que no es la de los modelos convencionales de la pintura religiosa italiana del siglo XV, que los historiadores del arte han interpretado de maneras que van desde el análisis iconográfico hasta algo que se parece más a la psicología. Un niño que pierde a su madre a los 8 años y que pasa el resto de su vida pintando madres perfectas, está diciendo algo que las palabras no alcanzan a formular. Después de la muerte de su padre, Rafael fue enviado a completar su formación en el taller de Pietro Perugino, el pintor más importante de la región de Umbría y uno de los más respetados de Italia Central. Tenía quizás 12 o 13 años. Era un niño que ya dibujaba con una soltura que los adultos que lo conocían describían como algo que no habían visto antes en alguien de esa edad, con la naturalidad de quien está haciendo algo que le sale de manera tan espontánea que no comprende que a los demás les cueste. En el taller de Perugino aprendería las bases técnicas que necesitaba para convertir esa fluidez natural en un lenguaje artístico completo. Y aprendería también, observando al maestro, la diferencia entre la competencia y la grandeza, entre el pintor que ejecuta y el artista que transforma. Pietro Perugino era en el año 1495 el pintor más solicitado del centro de Italia, un hombre cuyo estilo armonioso y luminoso había definido el gusto de una generación y cuyo taller, en Perugia, producía obras con la eficiencia de una manufactura bien organizada. No era el tipo de maestro que dedicaba tiempo especial a los estudiantes más brillantes, porque la escasez de talento en su entorno hacía innecesario ese esfuerzo. Pero Rafael era una excepción tan evidente que Perugino lo reconoció de inmediato y le dio un acceso a los encargos más importantes del taller que ningún aprendiz de su edad habría recibido normalmente. Lo que Perugino enseñó a Rafael es visible en las obras tempranas del discípulo, con una claridad que los historiadores del arte describen como una imitación que rozaba la falsificación. La manera de organizar las figuras en el espacio, la paleta de colores suaves y luminosos, el tipo específico de paisaje de colinas azuladas que aparece en los fondos,
la expresión de los personajes con una serenidad que podía leerse como paz espiritual o como vaciamiento emocional, según la disposición del espectador. Rafael copió el estilo de Perugino con una perfección que produjo un efecto paradójico. Algunos de los cuadros que pintó en esa época eran tan parecidos a los del maestro que expertos posteriores los atribuyeron a Perugino, lo que era, simultáneamente, el mejor testimonio de la habilidad técnica de Rafael y la demostración más clara de que necesitaba encontrar algo que fuera exclusivamente suyo. La primera obra que los historiadores identifican como indudablemente de Rafael y no de Perugino, el primer momento en que el lenguaje del discípulo se separa con claridad del lenguaje del maestro, es Los Desposorios de la Virgen, pintado en el año 1504, cuando Rafael tenía 21 años. El cuadro tomaba el mismo tema que Perugino había pintado poco antes para una catedral de Perugia, una competencia directa que los contemporáneos notaron de inmediato. La versión de Rafael era mejor, no marginalmente mejor. Era mejor de una manera que señalaba en una dirección que la versión del maestro no podía alcanzar. La arquitectura del fondo era más compleja y más coherente. Las figuras estaban organizadas en el espacio con una fluidez que la versión de Perugino no tenía. Y la expresión de los personajes centrales en el momento del intercambio de anillos transmitía algo específicamente emocional que el estilo de Perugino nunca había producido con esa precisión. El escándalo, si es que puede llamarse así, fue silencioso pero real en los círculos artísticos de la región. Un aprendiz de 21 años había pintado el mismo tema que su maestro y lo había superado con una claridad que ningún observador imparcial podía ignorar. Perugino, que era un hombre de temperamento más pragmático que orgulloso en estas materias, no rompió con Rafael en ese momento. Pero la relación entre los dos cambió con la inevitabilidad de todas las relaciones que han llegado al punto en que el discípulo ha tomado todo lo que el maestro puede darle. Rafael necesitaba ir a Florencia. Necesitaba ver lo que Leonardo y Miguel Ángel estaban haciendo. Y necesitaba enfrentarse a la pregunta de qué era él mismo, independientemente de los estilos que había absorbido y superado hasta ese momento. Rafael llegó a Florencia en el otoño del año 1504, con cartas de recomendación de la corte de Urbino y con la reputación de Los Desposorios de la Virgen como presentación. Tenía 21 años. La ciudad que encontró estaba en ese momento en una efervescencia artística que no tenía precedente en su historia reciente y que no se repetiría en ninguna otra ciudad italiana de esa generación. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel trabajaban simultáneamente en los cartones para los frescos del Salón del Gran Consejo del Palacio Vecchio, cada uno en una sala separada, en una competencia que toda Florencia seguía con la atención que hoy se reservaría a un evento deportivo de primera magnitud. Los artistas jóvenes que llegaban a la ciudad hacían fila para ver los cartones durante las horas en que estaban expuestos al público, estudiándolos con la intensidad de quien sabe que está ante algo que va a redefinir lo que significa pintar bien. Rafael los estudió con una meticulosidad que sus dibujos de esa época documentan con precisión. Los cuadernos de bocetos que conservamos de los años florentinos muestran figuras claramente derivadas de Leonardo. El esfumato, la manera de difuminar los contornos para que las figuras parezcan emerger de la sombra en lugar de estar recortadas contra el fondo. Los gestos de las manos con esa gracia específica que Leonardo había desarrollado hasta convertirla en un código personal reconocible. Y figuras claramente derivadas de Miguel Ángel, la musculatura de los cuerpos en tensión, las posturas que expresan la energía contenida de quien está a punto de actuar, la monumentalidad que hacía que las figuras de Miguel Ángel parecieran esculpidas antes de ser pintadas. Lo que hace extraordinario lo que Rafael hizo con ese material es precisamente lo que Leonardo y Miguel Ángel nunca pudieron perdonarle del todo. Lo sintetizó. No copió a Leonardo ni copió a Miguel Ángel. Tomó lo que necesitaba de los dos,
lo procesó a través de su propia sensibilidad y produjo algo que era simultáneamente más accesible que cualquiera de los dos y en ciertos aspectos más completo. Las Madonas que pintó en Florencia. La Madonna del Prato, la Bella Jardinera, la Madonna del Jilguero, tienen la ternura psicológica que Leonardo había alcanzado solo en la Virgen de las Rocas y que Miguel Ángel nunca buscó porque su interés estaba en otro tipo de grandeza. Y tienen además una claridad compositiva, una manera de organizar a los personajes en el espacio que hace que el ojo del espectador recorra la imagen exactamente por el camino que el pintor planeó, que ninguno de los dos maestros había conseguido con esa consistencia. La relación personal entre Rafael y los dos grandes de Florencia fue complicada en los tres casos con matices diferentes. Leonardo, que tenía entonces más de 50 años y estaba en el periodo de su vida en que la pintura era menos urgente que la ciencia, trató al joven de Urbino con la condescendencia amable del genio que reconoce el talento sin sentirse amenazado por él, porque opera en una dimensión diferente. Miguel Ángel, que tenía solo 8 años más que Rafael y que competía en los mismos encargos y ante los mismos mecenas, lo trató con una hostilidad que sus propias cartas documentan sin disimulo excesivo. Lo acusaba de haber aprendido todo lo que sabía espiando su trabajo, de ser un compilador brillante más que un creador original. La acusación tenía una base real y al mismo tiempo era completamente injusta, porque la síntesis que Rafael producía era en sí misma una forma de creación que requería capacidades que Miguel Ángel no tenía en la misma medida y que no quería reconocer. En el año 1508, Rafael recibió una invitación que cambió el resto de su vida. El Papa Julio II, el mismo que había obligado a Miguel Ángel a pintar el techo de la Sixtina contra su voluntad, necesitaba un pintor para decorar sus apartamentos privados en el Vaticano, las habitaciones que usaba para trabajar y recibir visitas y que los papas anteriores habían decorado con frescos que Julio II encontraba inadecuados para la imagen que quería proyectar de sí mismo y de su pontificado. Varios pintores habían comenzado el trabajo. Ninguno había producido algo que Julio II considerara a la altura de lo que necesitaba. Alguien de su entorno, probablemente Bramante, el arquitecto que dirigía las obras del Vaticano, recomendó al joven de Urbino que estaba haciendo un trabajo extraordinario en Florencia. Rafael llegó a Roma con 25 años y se encontró en la posición del artista al que se le pide que demuestre su valía en el lugar donde la apuesta era más alta posible. Los apartamentos papales del Vaticano, con el papa más temible de la época como cliente, en la misma ciudad y en el mismo edificio donde Miguel Ángel estaba en ese momento, boca arriba sobre el andamio del techo de la Sixtina. La primera habitación que le encargaron decorar, la Stanza de la Segnatura, que era la biblioteca y sala de trabajo privada de Julio II, debía representar en sus 4 paredes los 4 dominios del conocimiento humano: la teología, la filosofía, la poesía y la jurisprudencia. Era un programa iconográfico de una ambición intelectual que ningún pintor antes había afrontado en esos términos, y que requería no solo habilidad técnica, sino una formación humanística y una capacidad de síntesis conceptual que el pintor de encargos religiosos convencional no tenía. Rafael la tenía. La había adquirido en Urbino, en el ambiente culto de la corte donde había crecido. La había desarrollado en Florencia, en contacto con los círculos humanistas que rodeaban a los Medici. Y la aplicó en Roma, con una velocidad que dejó a Julio II sin argumentos para preferir a ninguno de los pintores que habían comenzado el trabajo antes. Cuando el Papa vio los primeros bocetos de la pared de la filosofía, la que se convertiría en la Escuela de Atenas,
ordenó que se eliminaran los frescos que los pintores anteriores habían dejado en las paredes, incluyendo obras de artistas respetados como Perugino y Sodoma, y que toda la decoración de los apartamentos se encargara a Rafael. Era una decisión que en el Vaticano del siglo XVI equivalía a una declaración oficial de que Rafael era el mejor pintor de Roma, con 25 años. Miguel Ángel, que se enteró de la decisión mientras seguía trabajando en el techo de la Sixtina, respondió como respondía siempre a las noticias sobre Rafael, con una mezcla de desprecio verbal y una rabia que sus cartas apenas disimulan. Años después, en una carta que los biógrafos citan con frecuencia, escribió que todo lo que Rafael sabía de pintura lo había aprendido de él. Era una afirmación que contenía una verdad parcial, expresada con la exageración del hombre que no puede aceptar que alguien haya tomado algo suyo y hecho algo diferente con ello. Lo que Rafael hizo con lo que aprendió de Miguel Ángel era precisamente lo que Miguel Ángel nunca podía hacer: hacerlo amable. Hacer que la grandeza no aplastara, sino que acogiera. La Escuela de Atenas, pintada entre los años 1508 y 1511, en la pared principal de la stanza de la Segnatura, es el fresco que los historiadores del arte citan con más frecuencia como la obra que define el ideal del Renacimiento con más precisión que ninguna otra imagen individual. La reunión de todos los grandes filósofos y científicos de la antigüedad en un espacio arquitectónico único, organizados en grupos que reflejan sus posiciones intelectuales, conversando entre sí como si el tiempo no hubiera pasado y como si las diferencias entre sus doctrinas fueran materia de debate vivo y no de historia muerta. En el centro, Platón señalando hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, y Aristóteles extendiendo la mano hacia adelante, hacia el mundo de la experiencia. A su alrededor, Sócrates, Pitágoras, Euclides, Heráclito, Alejandro Magno, Diógenes echado en los escalones con su indiferencia habitual. Lo que los visitantes de los apartamentos papales descubrieron cuando el fresco fue terminado, y lo que los estudiosos han seguido descubriendo en los siglos posteriores, es que Rafael había tomado una decisión que en el contexto del arte sacro del Vaticano era extraordinariamente audaz. Había pintado a los filósofos de la antigüedad con los rostros de los artistas y los intelectuales de su propia época. Platón tiene el rostro de Leonardo da Vinci, alto y de barba blanca, con los rasgos que Rafael había conocido en Florencia. Euclides, el geómetra que demuestra un teorema inclinado sobre sus compases, tiene el rostro de Bramante, el arquitecto que había recomendado a Rafael al Papa. Heráclito, el filósofo solitario que piensa con el codo apoyado en un bloque de mármol, tiene los rasgos de Miguel Ángel, añadido aparentemente tarde en la composición, quizás después de que Rafael viera los primeros frescos del techo de la Sixtina y decidiera que el genio oscuro y solitario de Miguel Ángel correspondía exactamente al temperamento del filósofo que decía que todo fluye y nada permanece. Y en el extremo derecho del fresco, casi fuera del grupo principal, con una gorra blanca y mirando directamente al espectador, con una expresión que mezcla la timidez y la seguridad del que sabe exactamente lo que está haciendo, hay una figura que no corresponde a ningún filósofo identificado en el texto iconográfico del programa. Es el único personaje del fresco que mira al espectador, en lugar de mirar a los demás personajes o a los objetos con que trabaja. Es Rafael, su propio autorretrato, insertado en el mapa del conocimiento humano, que había pintado para el Papa. No en el centro, donde estaban Platón y Aristóteles, en el margen, con la discreción del que sabe que está ahí, pero no necesita reclamarlo en voz alta. Los frescos que siguieron en las otras habitaciones, la Stanza di Eliodoro, con sus escenas de la intervención divina en la historia de la Iglesia, la Stanza del Incendio di Borgo, con el incendio del barrio Vaticano apagado milagrosamente por un papa del siglo IX,
Fueron completados en parte por Rafael y en parte por su taller, que para entonces era el más grande y el más productivo de Roma, con docenas de aprendices que ejecutaban bajo su dirección los diseños que él producía. Era una manufactura del arte que sus biógrafos modernos han analizado con cierta incomodidad, porque la pregunta de cuánto de lo que salía del taller de Rafael era realmente de Rafael y cuánto era de sus asistentes bien entrenados es una pregunta que las fuentes de la época no siempre permiten responder con precisión. Lo que sí es seguro es que los diseños, los cartones preparatorios, la concepción intelectual y compositiva de todo lo que el taller producía eran suyos. La mano que ejecutaba podía no serlo siempre. En algún momento de los años romanos, probablemente alrededor del año 1512, aunque la cronología exacta es incierta, Rafael conoció a una mujer que la historia recuerda únicamente por el sobrenombre que él mismo o sus contemporáneos le dieron, la Fornarina, la hija del panadero. Se llamaba Margherita Luti. Era hija de un panadero del barrio de Trastevere llamado Francesco Luti, y según los testimonios que los biógrafos han reconstruido a partir de fuentes fragmentarias, era una mujer de una belleza física que en el contexto de la Roma del siglo XVI, donde los pintores usaban modelos para sus obras con la naturalidad de un oficio, le valió el interés inicial de Rafael como modelo. Lo que comenzó como una relación entre pintor y modelo se convirtió en algo que los testimonios de la época describen con la imprecisión característica de quienes hablan de algo que todos saben, pero que nadie quiere formular con excesiva claridad. Rafael la mantuvo cerca durante años. Le pagó una pensión. Según algunos documentos del convento de Santa Polonia en Roma, depositó a su nombre una suma de dinero que le garantizaba sustento independientemente de lo que ocurriera con él. La pintó al menos 2 veces con una intimidad que ningún retrato de modelo puramente profesional habría producido. El retrato conocido como La Fornarina, que está en la Galería Nazionale d'Arte Antica de Roma, muestra a una mujer semidesnuda, con la mano sobre el pecho y una cinta en el brazo izquierdo, en la que están escritas en letras doradas las palabras Rafael Urbinas, Rafael de Urbino. Era su firma sobre la mujer que amaba, puesta en el lugar donde habría ido un anillo si las circunstancias lo hubieran permitido. Las circunstancias no lo permitían, porque Rafael estaba prometido en matrimonio a María Bibbiena, sobrina del cardenal Bibbiena, que era uno de sus mecenas más importantes, y que había organizado el compromiso con la lógica del ascenso social que en el siglo XVI regulaba los matrimonios de los hombres exitosos independientemente de sus preferencias personales. Rafael aceptó el compromiso y lo fue posponiendo año tras año, con excusas que sus biógrafos han catalogado con una sonrisa. Demasiado trabajo, el momento no era el adecuado, había que esperar a que ciertos encargos estuvieran terminados. María Bibbiena murió en el año 1520, el mismo año que Rafael, sin haberse casado con él. Algunos biógrafos han señalado que Rafael encargó que la enterraran en el nicho que había reservado para sí mismo en el Panteón, el lugar donde él sería enterrado meses después. Era un gesto de compensación póstuma que decía algo sobre la culpa y sobre los compromisos que no pudo cumplir. La Fornarina desapareció de los documentos históricos poco después de la muerte de Rafael. La última referencia documental que tenemos de ella es el registro de su ingreso en el convento de Sant Apolonia, en Roma, pocos meses después de que Rafael muriera. Sí ingresó por devoción genuina, por necesidad económica, a pesar de la pensión que él había depositado, o por la presión social de una viuda de facto en el siglo XVI que no tenía otro estatus reconocible que el del convento. Es algo que ningún documento permite determinar con certeza. Desapareció en el convento como había aparecido en el taller, sin nombre completo en los registros, sin más evidencia de su existencia que el cuadro con la cinta en el brazo
y las letras doradas que decían el nombre de quien la había amado. A medida que los años romanos avanzaban y la reputación de Rafael crecía hasta convertirse en la más sólida del mundo artístico italiano, el Papa León X, que había sucedido a Julio II en el año 1513, fue ampliando los encargos más allá de la pintura. En el año 1515, Rafael fue nombrado comisario de las antigüedades de Roma, el cargo oficial responsable de supervisar las excavaciones arqueológicas en la ciudad y de garantizar que los monumentos de la antigüedad clásica no fueran demolidos o saqueados para usar sus materiales en nuevas construcciones. Era una responsabilidad que en ese momento histórico tenía una urgencia real. Roma estaba siendo reconstruida con una velocidad que amenazaba sistemáticamente los restos arqueológicos que quedaban de la ciudad antigua, y la demolición de monumentos para extraer mármol y travertino era una práctica tan común que los humanistas de la época escribían sobre ella con la angustia de quien ve destruir algo irreemplazable. Rafael tomó el cargo con una seriedad que sus cartas y sus documentos oficiales reflejan. Escribió al Papa León X una carta que los historiadores de la arqueología citan regularmente como uno de los primeros documentos de la historia de la conservación del patrimonio, en la que describía con precisión el estado de los monumentos romanos y propuso un sistema de documentación y protección que anticipaba en varios siglos los principios que hoy rigen la arqueología y la preservación del patrimonio histórico. La carta es también un texto literario de notable calidad, escrito con la claridad y la elegancia de alguien que había recibido la formación humanística de Urbino y que sabía usar el italiano culto de la época con la misma fluidez con que usaba el pincel. En el año 1515, también fue nombrado arquitecto jefe de la Basílica de San Pedro, sucediendo a Bramante, que había muerto el año anterior. Era el encargo más ambicioso que existía en Roma, la obra de construcción más importante de la cristiandad occidental. Y Rafael lo asumió con la energía característica de un hombre que en ese periodo de su vida parecía tener capacidad para todo simultáneamente. Diseñó una serie de tapices para la Capilla Sixtina, cuyos cartones están hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres, y que se consideran entre sus obras más maduras. Diseñó la Villa Madama en las afueras de Roma, un proyecto de jardines y logias que quedó inacabado, pero cuyos dibujos preparatorios muestran una comprensión de la arquitectura antigua que ningún otro artista de su generación igualaba. Y siguió pintando, dirigiendo el taller, produciendo retratos, cuadros de devoción, frescos para las villas de los cardenales que competían entre sí por tener una obra de Rafael en sus paredes. Los retratos que Rafael pintó en esos años romanos son algunos de los documentos psicológicos más precisos del siglo XVI. El retrato de Julio II, que está en los Uffizi de Florencia, captura con una exactitud que sus contemporáneos encontraron casi perturbadora el carácter del Papa más poderoso y más difícil de su época. La fatiga del poder, la concentración del hombre que siempre está calculando, la tensión entre la dignidad pública y el agotamiento privado de quien ha llevado la carga del gobierno durante demasiados años. El retrato de Baltasar Castiglione, el autor del Cortesano, que está en el Louvre, fue el que llevó a Rembrandt un siglo después a hacer un boceto propio frente al original en Ámsterdam, reconociendo en él algo sobre el retrato que ningún otro pintor de los siglos intermedios había igualado. Rafael pintaba a las personas como eran, no como querían ser vistas. Era una habilidad que en el siglo XVI era peligrosa y que sus clientes aceptaban porque el resultado era irresistible. La imagen convencional de Rafael como el pintor de la armonía serena, el artista del equilibrio y la claridad sin sombras, es una simplificación que sus obras desmienten cuando se las examina con atención suficiente. Hay en la pintura de Rafael, especialmente en las obras tardías, una complejidad que la superficie perfecta disimula, pero no cancela. Hay mensajes que están en las obras,
esperando a quien sepa leerlos, y que tienen que ver con lo que Rafael pensaba sobre las instituciones que lo empleaban, sobre los personajes que retrataba y sobre su propia posición en el mundo que habitaba. En La Escuela de Atenas, la colocación específica de cada filósofo en el espacio del fresco no es decorativa, sino argumentativa. Platón y Aristóteles están en el centro porque representan los dos polos fundamentales del pensamiento filosófico occidental, pero la manera en que Rafael los posiciona, con Platón señalando hacia arriba y Aristóteles extendiendo la mano hacia adelante y hacia abajo, es una declaración sobre la tensión entre la metafísica y la física, entre el mundo de las ideas y el mundo de la experiencia, que en el contexto de la Roma papal del siglo XVI tenía implicaciones que cualquier humanista de la época podía leer. Rafael no estaba tomando partido explícitamente. Estaba mostrando que la pregunta existía y que era real. En el Vaticano, en las habitaciones del Papa, eso era suficientemente audaz. En el retrato de León X con sus cardenales, que está en los Uffizi y que fue pintado alrededor del año 1518, Rafael capturó algo sobre el carácter del Papa que sus cortesanos reconocieron de inmediato, pero que ninguno habría podido articular sin incomodidad. León X era un hombre de cultura extraordinaria, generoso como mecenas, amante de la música y de la caza, y al mismo tiempo un político de una negligencia en los asuntos espirituales de la Iglesia que sus contemporáneos más severos encontraban escandalosa. Era el Papa que pronunció la frase que le atribuyeron, probablemente apócrifa, pero históricamente perfecta: «Puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». Rafael lo pintó con la lupa en la mano, examinando un manuscrito iluminado, rodeado de dos cardenales que lo flanquean con expresiones que los historiadores del arte han descrito como sospecha apenas disimulada el uno y adulación calculada el otro. No era el retrato de un vicario de Cristo, era el retrato de un príncipe secular que usaba las vestiduras pontificias con la comodidad de quien ha nacido para el poder y nunca ha necesitado cuestionarlo. Las Madonas tardías de Rafael, y en particular la Madonna Sixtina que pintó alrededor del año 1512 y que está en Dresde, tienen una complejidad emocional que la simplificación de la imagen, reproducida en millones de calendarios y postales hasta convertirse en un cliché, ha hecho casi invisible. La Virgen de la Madonna Sixtina no tiene la serenidad beatífica de las Madonas convencionales de la tradición anterior. Tiene la expresión de alguien que sabe exactamente lo que va a ocurrir con el niño que sostiene los brazos y que ha decidido aceptarlo con una lucidez que no excluye el dolor. Es una madre que entrega a su hijo sabiendo lo que eso significa. En el ángulo inferior del cuadro, los dos ángeles apoyados con los codos sobre la balaustrada y mirando hacia arriba, con una expresión que mezcla el aburrimiento con la fascinación, se han convertido en una imagen autónoma que el mundo reproduce sin recordar de qué cuadro son, pero su presencia en la composición original es parte del argumento. Mientras arriba ocurre algo de una gravedad absoluta, abajo hay seres que lo contemplan con la distancia de quien no está completamente seguro de lo que está viendo. En el año 1519, Rafael comenzó La Transfiguración, el cuadro más ambicioso que había afrontado hasta entonces y el único de sus grandes obras que está concebido como un retablo de altar en formato vertical en lugar de como un fresco mural. El encargo vino del cardenal Giulio de Medici, que competía con otro cardenal por tener la obra más impresionante posible para una catedral de Narbona en Francia, y Rafael lo aceptó con la energía de quien está en el mejor momento de sus capacidades y quiere demostrarlo en el formato más exigente disponible. La Transfiguración representa dos escenas simultáneas. En la parte superior, Cristo en el monte Tabor, transfigurado en luz entre Moisés y Elías, con tres apóstoles postrados a sus pies.
En la parte inferior, los demás apóstoles, intentando sin éxito curar a un niño poseído por un demonio, mientras la familia del niño los observa con la desesperación de quienes han venido a pedir ayuda y no están seguros de recibirla. Era una composición sin precedente en la pintura italiana. Dos registros temporales y emocionales completamente diferentes en el mismo espacio, con la luz sobrenatural de la transfiguración arriba y el caos humano y angustiado abajo, unidos por el gesto de varios personajes que señalan desde la escena inferior hacia la superior, hacia la solución que está arriba, pero que todavía no ha llegado abajo. Rafael trabajó en la transfiguración durante los últimos meses de su vida con una intensidad que sus colaboradores del taller describieron después como la más concentrada que habían visto en él. Dormía poco, recibía pocas visitas. Los rumores sobre su salud comenzaron a circular en Roma con la imprecisión característica de los rumores que no tienen una fuente directa, pero que reflejan algo real. Que el pintor más famoso de Roma estaba agotado de una manera que el descanso ordinario no resolvía. Que los dolores que describía a sus médicos tenían una persistencia que no era compatible con la fatiga simple. La versión que circuló desde el momento de su muerte y que sus contemporáneos repitieron con la consistencia que solo tienen las historias que corresponden a algo que la gente quiere creer, era esta. Rafael murió a consecuencia de una fiebre contraída después de una noche de excesos con la fornarina. Era una historia que tenía todos los elementos necesarios para ser memorable: el genio, la amante, el exceso, el castigo. Su médico personal, el doctor Giacomo da Brescia, la confirmó, o al menos no la contradijo con suficiente energía. Lo que los historiadores modernos han señalado es que los síntomas que los testimonios de la época describen, la fiebre alta, la debilidad extrema, la velocidad del deterioro en el curso de unos 15 días, son más compatibles con una infección grave o con una condición subyacente que se descompensó de manera aguda que con el tipo de agotamiento que una sola noche, por intensa que fuera, habría podido producir. Rafael llevaba años trabajando por encima de sus fuerzas. El cuerpo presentó la cuenta en el momento más inoportuno posible. Rafael fue enterrado en el Panteón de Roma el 7 de abril del año 1520, el día después de su muerte. La procesión que acompañó el féretro desde su casa hasta el templo fue, según los cronistas de la época, una de las más numerosas que Roma había visto en décadas para un no eclesiástico. Cardenales, embajadores, artistas, nobles, el pueblo de los barrios que había visto crecer el taller del pintor de Urbino hasta convertirse en la institución más importante del arte romano. La transfiguración, inacabada, fue colocada a la cabecera del féretro durante el velatorio, como si la última obra y el último aliento tuvieran que compartir el mismo espacio antes de que los dos quedaran fijos en sus formas definitivas, uno en el lienzo y el otro en el mármol. El nicho del panteón donde fue enterrado Rafael había sido adquirido por él mismo años antes, con la previsión del hombre que sabe que su posición en el mundo requiere una sepultura acorde. Junto a él fue enterrada María Bibiena, la prometida que nunca llegó a ser su esposa, según instrucciones que él mismo había dejado y que sus ejecutores testamentarios cumplieron con una fidelidad que los biógrafos han interpretado como el último gesto de reconocimiento hacia una mujer a quien no había podido dar lo que le debía en vida. La inscripción latina que se colocó sobre la tumba fue escrita por el humanista Pietro Bembo y decía, en traducción aproximada: «Aquí yace Rafael, por quien la naturaleza temió ser vencida mientras vivía y temió morir cuando él murió». Era el tipo de epitafio que solo se escribe para alguien ante quien las palabras habituales resultan insuficientes.
En el año 1833, la Academia de San Lucas de Roma solicitó y obtuvo autorización para abrir la tumba de Rafael para verificar la autenticidad de los restos, que habían sido objeto de dudas desde el siglo XVII, cuando un relato sobre el traslado del cuerpo había generado confusión sobre lo que exactamente se encontraba en el nicho del panteón. La apertura de la tumba fue un evento académico que se convirtió en un acontecimiento público. Estuvieron presentes médicos, arqueólogos, académicos y representantes de las instituciones culturales de Roma. Lo que encontraron cuando abrieron el sarcófago no fue exactamente lo que esperaban. El esqueleto que había en el interior correspondía a las medidas que las fuentes del siglo XVI atribuían a Rafael, pero el estado de conservación de los restos era inusual para 300 años de entierro, y los médicos presentes observaron en los huesos señales que describieron en sus informes con la cautela de quien no quiere afirmar algo que no puede verificar completamente. Indicios de una enfermedad crónica que había afectado los huesos durante un periodo prolongado antes de la muerte. ¿Qué enfermedad tenía Rafael que no aparece en los relatos de su muerte? La pregunta quedó sin respuesta definitiva en 1833 y sigue sin respuesta definitiva hoy, porque los restos fueron reenterrados después de la examinación, sin que se tomaran muestras para análisis posteriores que la tecnología del siglo XIX no habría podido realizar de ninguna forma. Lo que los historiadores médicos modernos han propuesto, a partir de los síntomas descritos en las fuentes de la época, la fatiga crónica de los últimos años, los dolores que sus médicos no podían resolver, el deterioro rápido en los últimos 15 días, es un diagnóstico que no cierra completamente el caso, pero que sugiere que la historia de la noche con la fornarina era, si no completamente falsa, al menos incompleta como explicación de lo que realmente mató al pintor más perfecto del Renacimiento. Lo que Rafael dejó al mundo en 37 años de vida es una obra que sus contemporáneos describieron como perfecta y que los siglos posteriores han seguido describiendo con el mismo adjetivo, sin estar completamente seguros de qué significa exactamente cuando se aplica a un arte que, a diferencia de las matemáticas, no tiene un criterio objetivo de perfección. Lo que los historiadores del arte han intentado articular es algo más específico, que Rafael fue el único pintor del Renacimiento que resolvió simultáneamente todos los problemas que la pintura italiana de esa época se había planteado: la representación del espacio en perspectiva correcta, la anatomía de los cuerpos humanos en todas las posiciones y en todos los estados emocionales, la expresión psicológica de los personajes, la organización de grupos numerosos en composiciones que el ojo podía recorrer sin perderse, la integración de la figura humana con el paisaje y la arquitectura, y la luz, esa distribución de la luz sobre las superficies que en la pintura del siglo XVI era el problema técnico más difícil y el que más claramente separaba a los buenos pintores de los grandes. Miguel Ángel resolvió algunos de esos problemas mejor que nadie antes ni después. La anatomía, la monumentalidad, la expresión de la tensión física y espiritual del ser humano ante las fuerzas que lo superan, pero sus composiciones con grupos numerosos eran a veces difíciles de leer, y su interés por el paisaje y por la psicología individual de los personajes secundarios era limitado. Leonardo resolvió el problema de la luz con una profundidad que nadie ha igualado antes ni después de él, y la psicología de los personajes individuales con una complejidad que sigue siendo inagotable, pero dejó casi todo sin terminar, y su influencia directa sobre la generación siguiente fue limitada precisamente porque nadie podía aprender a ser Leonardo estudiando a Leonardo. Rafael resolvió todos esos problemas con una completitud que sus contemporáneos encontraban desconcertante, porque hacía que parecieran fáciles, y su taller formó a una generación de pintores que llevaron sus soluciones a todas las cortes de Europa.
La influencia de Rafael sobre la pintura occidental posterior es de una magnitud que resulta difícil de exagerar sin caer en la retórica. Cuando los pintores del siglo XVII y del XVIII querían estudiar cómo se componía un grupo de figuras en el espacio, iban a Roma a copiar a Rafael. Cuando los académicos del siglo XIX definían los criterios del arte correcto contra los que los románticos e impresionistas se rebelaban, estaban definiendo criterios derivados en gran parte de Rafael. Cuando el movimiento prerrafaelita inglés se formó en el siglo XIX para protestar contra el academicismo dominante, eligió llamarse así, prerrafaelita, porque la pintura anterior a Rafael era para ellos el momento en que el arte occidental todavía tenía la espontaneidad y la sinceridad que la perfección técnica de Rafael y sus seguidores había sofocado. En los dos casos, el de quienes lo imitaban y el de quienes protestaban contra su influencia, Rafael era el punto de referencia inevitable. Lo que su muerte a los 37 años dejó sin hacer es una pregunta que los historiadores del arte han formulado con cierta melancolía en los siglos posteriores. Tenía en ese momento una madurez técnica y una complejidad intelectual que sus últimas obras muestran en desarrollo. La Transfiguración, inacabada, es una obra diferente en términos de ambición compositiva y emocional de cualquier cosa que hubiera pintado antes. Si hubiera vivido otros 30 años, si hubiera tenido tiempo de llevar esa dirección hasta sus consecuencias completas, ¿qué habría producido? Es una pregunta que no tiene respuesta y que quizás es mejor así, porque lo que dejó es suficientemente extraordinario para que la mente no necesite añadirle nada. En el Panteón de Roma, en el mismo edificio donde Adriano demostró que la arquitectura podía crear la perfección geométrica en piedra, el hombre que demostró que la pintura podía crear la perfección humana en color, sigue descansando bajo la inscripción que dice que la naturaleza temía ser vencida por él mientras vivía. Nadie en los 5 siglos que han pasado desde su muerte ha encontrado un argumento convincente para decir que la inscripción exageraba. Y aquí llegamos al final del viaje de esta noche. Hemos seguido durante 37 años a un hombre que perdió a su madre a los 8 años y a su padre a los 11, y que pasó el resto de su vida pintando madres perfectas y mundos en que todo estaba en su lugar correcto. Un hombre que tenía el talento más completo de su generación y que eligió usarlo no para mostrar su propia grandeza, sino para hacer que quienes miraban sus obras sintieran que el mundo podía ser ordenado, armonioso y bello. Lo que me quedo de Rafael esta noche es esa imagen del autorretrato en la escuela de Atenas, en el margen, con la gorra blanca, mirando al espectador con expresión del que sabe exactamente dónde está, pero no necesita reclamarlo. Rodeado de todos los grandes pensadores de la historia de la humanidad, pintados con los rostros de los genios de su propio tiempo, y él ahí, discreto, presente, con la mirada directa de quien ha hecho lo que tenía que hacer y lo sabe. Murió a los 37 años y lo enterraron junto a los emperadores porque no había otro sitio donde ponerlo. Eso dice todo lo que hace falta decir. Buenas noches.